pero ya está aquí con nosotros la licenciada Erika García con retención y sustracción de menores, acompañada por Frank y Enrique. Muy buenos días, licenciada. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Juanra. Vamos a hablar de un tema muy delicado. Hay que recordar que los hijos son prioridad, independientemente si nos llevamos bien o no con la pareja. Vamos a hablar, como bien lo decías, de la retención y sustracción de menores. Abogada, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi abogada, buenos días. ¿Cómo estás, Kike? Cuéntanos de este tema, porque a mí me suena medio a secuestro y como que no va la cosa mucho por ahí. ¿Ya jaló tu tableta? La ves y la descompones, mira. Sí, hombre. Por eso me estaba muriendo de la risa. Porque no. Pero lo bueno es que tengo memoria casi fotográfica. Bueno, casi. Qué bueno ya, ¿verdad? Qué bueno. Mira, cuéntanos. El delito se llama retención y sustracción de menores e incapaces. Dentro de este rubro del Código Penal del Distrito Federal entran lo que son los menores y los incapaces, los que no tienen capacidad para gobernarse, en fin, los interdictos. Nos dice el código que si tú no tienes una relación de parentesco o no eres un tutor legal de una persona, de un menor o de un incapaz, hablemos de menores de 18 años o de un incapaz, los declarados o no declarados en estado de interdicción, los que tengan algún tipo de retraso mental, en fin, de lo que ya hemos hablado, si lo retienes sin el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, del responsable o de quien tenga la custodia legal, te haces acreedor. A mí me parece la pena muy leve, pero bueno, de 1 a 5 años de prisión. Pero, ¿cómo es esto? Sí, como que no hay parentesco. Mi sobrino, por ejemplo. ¿Un amigo? Esperen, ahí hay parentesco. Tendría que ser ahí el hijo de un amigo. Ahí no hay relación de parentesco. Claro. Sí, pero a ver, hay que diferenciar entre retención y sustracción. Retención es, si tú te quedas con mi hijo sin mi consentimiento y lo tienes en tu casa, estás reteniendo un menor porque no tiene mi consentimiento. Posiblemente es compleja esto para tipificar los delitos, no es tan fácil. Posiblemente a lo mejor es con el consentimiento de un tío, pero ahí ya entra una coparticipación. Te digo, no es así como que una receta, pero bueno, vamos diciendo los aspectos. Okay. y si nos da tiempo, pues ya aclaramos. Si no, hacemos otros 3 programas. Sí, total. Ahora, nos dice también el código, cuando tú tienes una custodia legítima declarada por el juez y te sustraen un menor de esta custodia legítima, la pena aumenta de 5 a 15 años de prisión. Recordemos que hay custodia de hecho y custodia de derecho. La custodia de hecho es cuando tú cuidas a un hijo y la custodia legal es cuando ya el juez declara en tu favor esa custodia. ¿Quién lo va a tener, no? Así es. Nos dice también el código que cuando se sustraiga o retenga a una persona menor de 12 años, aquí las penas ya se agravan, se pueden incrementar hasta en una mitad. Entonces, son graves. Si quieren retener o sustraer a un menor de 12 años, aguas, las penas ya son mucho más graves. Ahora, hay delitos que se pueden conjugar con estos, por desgracia. Fíjate que no me suena muy grato a mí estar hablando de delitos y yo creo que a nadie. Nos dice el código que si la sustracción es para incorporar a la persona a círculos de corrupción de menores o traficar con sus órganos, las penas aumentan en un tanto. Qué lamentable escuchar hablar de esto, exista ¿no? esto, caray. Y aquí ya se conjugan otros delitos, ¿no? Que es corrupción, que es tráfico de órganos, más la sustracción y la sustracción y la retención de menores. Nos dice, aquí pongan mucha atención porque dice que el ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral, pariente por afinidad hasta el 4º grado que sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz y que no ejerzas la patria potestad, la tutela o la custodia legal sobre él, la pena será de 1 a 5 años de prisión, más aparte una multa. Entonces, señora, señor, si usted no tiene la custodia, la tutela, si ya no ejerce la patria potestad, lo sustraes o lo retienes, te haces acreedor a un delito. Que también tengo que ser muy objetiva, no me puedo dejar llevar por lo que dice la ley. Hay ocasiones que hay niños que maltratados, claro, que tienen la custodia, y te voy a mencionar un caso que yo tuve. Una menor de 6 años que estaba siendo abusada por su padrastro, el papá no tenía la custodia legal,
tomamos a la niña, la salvaguardamos. Pero hay que avisar a las autoridades. Claro, inmediatamente acudimos al Ministerio Público y al juez de lo familiar. En esos casos, por salvaguardar la integridad de los menores, creo que sí es válido, pero siempre se deben de asesorar de un abogado. Si no, todo llevártela conforme a la ley, ¿no? Así es. Nos dice también la ley que si el menor o incapaz es devuelto de manera espontánea dentro de las 24 horas siguientes, si lo sustraes y lo retienes, no queda ahí, ojalá quedara ahí. Finalmente el delito ya está consumado, ya lo hiciste. Si lo devuelves espontáneamente, se te impone una tercera parte de la sanción que te corresponda, porque hay que ver en qué circunstancias se dieron. También nos dice la ley que si al padre o la madre, sin la guardia legal de un menor, esto está muy interesante, de un menor o incapaz que lo sustraiga, si yo te sustraigo viviendo en el DF y te oculto fuera del DF, o en el extranjero, se aumenta en una mitad la sanción de 5 a 15 años de prisión. Aquí hay algo que obstaculiza estas cosas. Hay un tratado internacional, de hecho ya nos han hecho preguntas de esto y esto lo voy a mencionar el viernes. Tenemos el caso de un menor que está sustraído y retenido en el extranjero y hay un problema con un tratado internacional. La ley en el DF te da esta sanción, pero el tratado internacional impide el regreso del menor y le voy a contestar a la señora el viernes. Nos quedan dos cuestiones más, pero bueno, si están en esta situación de que los engañaron para sustraer al niño, una persona ajena, ¿teléfono? Que nos llamen 55, celular 5520 17 70 51, que nos tuiteen, que nos escriban a derechofamiliarmexico@hotmail.com. Perfecto. Muchas gracias, bueno, licenciada. Mañana vamos a hablar de violencia familiar. Nos quedaron 2 puntos aquí pendientes, pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, ya estoy. Mañana, claro, y recordarles a toda la gente que si tienen dudas, bueno, nos escriban y el viernes también aquí hacemos preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, chiquito. Gracias, Las estudio, licenciada. te prometo. De tarea. Bueno, okay, gracias. Muchas gracias. Que tengas buen día.